Bueno, bienvenidos entonces a la explicación de nuestro programa RecFood, especialización de requisitos para el diseño de estados. Entonces, en este recorrido básicamente vamos a tomar como guía nuestro libro matriz que se nos ha dado y lo que vamos a hablar es de 6 formas diferentes en la que podemos documentar requisitos de software. Mi nombre es Dinero Galvi Zapata, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Software de la Universidad de Santo Tomás. Mis datos y este trabajo se presenta para el docente Crisman Martínez. Entonces, el contenido, hablamos de 6 requisitos de acuerdo a nuestro libro base, en el cual vamos a hablar del lenguaje natural no estructurado, el estructurado, los criterios de aceptación, eh, los modelos que tenemos de criterios basados en modelos, que estén basados en atributos adicionales del requisito y especificación incremental y completa. Este va pues basado a la elaboración de los estadios y vamos a tener pues unos ejemplos cortos enfocados como a unas versiones que van a ser los que nos van a ir dando finalmente los pasos. Entonces, iniciamos nuestro marco teórico, hablamos de lo que es los requisitos del software in accordance with o de acuerdo al Guide to the Software Engineering Body of Knowledge versión 4.0, que es nuestro libro matriz o nuestro libro guía, y en el que básicamente nos está mostrando en esta parte que podemos tener eh, diferentes formas para orientar lo que sería los requisitos. Entonces, yo he tomado los más importantes, viéndolos como desde el aplicativo de alguien que está diseñando desde cero la estructuración de un estadio. Y entre otros aspectos que vamos a tomar en cuenta, hablamos de la seguridad física, de la seguridad del personal, en todos los sentidos. Hablamos de una protección de multitudes y jugadores, para lo cual, pues, paso a paso les voy a mostrar la importancia que tiene la seguridad física del mismo establecimiento, estructura de estadios, y no me refiero a seguridad física solamente el tema de control, sino me refiero también como la estructuración o los cimientos bases de la misma edificación. La gestión de los eventos, que sea quién se va a encargar de ese tipo de logísticas o orientado a qué tipo de población va a ir y qué tipo de actividades se van a realizar en esos lugares. Un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el camping, donde pues es un estadio deportivo, pero se realizan eventos no deportivos en el que les sirven como para sustentar un poco. Y esto les genera un ingreso monetario que ayuda a ganar parte de la administración y pues el funcionamiento del mismo. Teniendo en cuenta, pues, si bien es algo es público-privado, digamos, pasa en concesiones, dado que pues para el Estado mismo es más rentable pasar por una concesión y pues que ellos se encarguen de mantenimientos. Finalmente, pues esto nos va a dar no solamente ingresos monetarios, sino que también va a dar unas salidas, unos beneficios. Y pues aquí es donde hablaba el tema de que no necesariamente van a ser monetarios, pueden ser orientados a bienestar y moral de la misma población a la que se encuentra abarcando. Entonces, en resumen, la teoría general nos está enseñando que analizar el sistema en su conjunto, como un todo, nos permite reconocer los requisitos funcionales básicos y no funcionales, de los cuales dependen unos a otros. Entonces, de los funcionales hablamos de lo que es propio de ellos y los no funcionales hablamos de lo que es la población civil o la población a la cual va orientada. Asimismo, se promueve el diseño que sea integral y funcional. Entonces, vamos a explicar rápidamente, paso a paso, de cada uno, cómo funciona y a qué van orientados. Entonces, miramos con la especificación de requisitos. Hablamos de unos requisitos que son del lenguaje natural no estructurado. Y este lenguaje lo que nos va a permitir es la teoría que consiste en redactar los requisitos en un lenguaje común, tal y como lo expresan los usuarios clientes, o de una forma coloquial, llamémoslo como bajándolo a una forma muy sutil que cualquier persona lo pueda entender. Esa etapa es muy útil en etapas iniciales, que pues permite que cualquier persona lo pueda entender, pero tiene el riesgo de que puede ser muy ambiguo. Entonces, un ejemplo, y por eso lo he puesto aquí en esta forma, entonces, pues un ejemplo sería decir, el sistema
debe calcular la capacidad del estadio, eh, y dejamos como en así como el estadio. ¿Por qué? Porque pues necesitamos saber el cálculo para evitar sobrecargas en los partidos. Entonces, hablamos de un ejemplo, no solamente es la cantidad de personas que va a entrar, hablamos de la cantidad de eventos que se pueden realizar, teniendo en cuenta que ella va a tener un desgaste físico dentro de la misma estructura. Y aquí hablábamos de lo que hablábamos inicialmente, que tiene que haber una sincronización también con la parte física. Y esa parte física se remite a que si la grama como tal del partido del estadio, pues tiene una afectación, pues va a volverse un barrial. Entonces, pues es necesario que el sistema tome a consideración el tiempo de recuperación mismo del mismo estadio. ¿Cuánto tiempo demoraría en recuperarse? ¿O qué se necesita para que este se recupere? Pero adicionalmente se necesita saber el cálculo del personal que tenemos previsto para el ingreso. ¿Qué personal puede entrar? Entonces pensemos en un requisito relacionado con la accesibilidad de baños, por ejemplo, o la entrada al estadio. Digamos, de forma libre, cuántas personas podrían entrar al baño. Obviamente no vamos a tener, si el estadio tiene capacidad para 200.000 personas, un ejemplo, no vamos a tener 200.000 sanitarios. Entonces debe haber una capacidad que nos permita saber un promedio de cuántas personas van sin que se presenten, pues, cuántas personas cuánto podrían haber como para sustentar al menos un 5 o un 10% del total de la capacidad total simultáneamente. Eh, Eso como primera parte. Es como tenerlo básicamente como saber que el estadio o la unidad va a cumplir con eso, ¿cierto? Ahora, hablamos de un lenguaje natural estructurado y el lenguaje estructurado, la teoría nos habla de que es el enfoque con más precisión. Aquí se pueden usar unas plantillas, podemos usar casos de como historias de usuarios para reducir la antigüedad. Ya hablamos del tema de pues, recolectar información, hablamos del tema de que hablamos de una persona, las famosas encuestas, que lo que ha pasado en otros lugares y cómo vamos a mitigar eso. Entonces, hablamos de que van orientados, digamos, las personas, eh, la acción que vamos a hacer y si hay algún tipo de excepciones. Por ejemplo, una historia sería como ingeniero quiero simular cargas de viento en la cubierta del estadio para garantizar la seguridad, ¿cierto? Entonces hemos tenido casos donde el viento ha tumbado, en este caso, parte física del estadio, afectando a parte personal, digamos, hablamos de la población o los actores poblacionales. ¿Y qué vamos a hacer para mitigar esos daños o cómo se deben contrarrestar esos daños, ¿cierto? ¿Qué debe hacer un ingeniero para poder contrarrestar esto? Entonces, dentro del sistema se debe contemplar el lugar, la ubicación, qué vientos se encuentran, qué condiciones climáticas pueden haber. Pero adicional a eso, pues se deben de sumar el hecho, y hablamos de la excepción, que hay algunas que nosotros no controlamos. Un ejemplo, puede estar diseñado para soportar cierta cantidad de pesos. Pero hay que tener en cuenta que debe ser resistente, tener en cuenta que la fanaticada, muy seguramente muchos van a llevar bengalas y cosas de ese tipo, y lo que no queremos es que de pronto se ocasione un incendio en el techo cuando ocurra lo mismo, ¿cierto? Entonces, afectando la estructura misma. Entonces, son excepciones que se pueden tener, pero deben de tomarse en consideración. Yo propongo un ejemplo en este caso, diseñar un caso básico. Por ejemplo, diseñamos las tribunas y lo que hablábamos. Eh, que se puedan garantizar parámetros y garantías de seguridad básicas para la población. Entonces, este sería el cuento, lo que hablamos del lenguaje natural estructurado. Ahora, dentro de los lenguajes o de los criterios de aceptación, vamos a poner, hablándolo, digámoslo, en teoría, una teoría transforma los requisitos en pruebas verificables. Debe ser algo que podamos medir, que podamos saber que existe, ¿cierto? Aplicado el término de los estadios, entonces vamos a hablar con los métodos del ATDD o el BDD, que pues, de acuerdo estamos hablando de lo que nos da nuestro libro guía, y así vamos a eliminar la ambigüedad de por qué los requisitos se validan con un test. Entonces, un ejemplo. Supongamos que en este estadio que vamos a manejar tenemos 40.000 asientos y vamos a simular al mismo tiempo una evacuación. Entonces vamos a mirar el tiempo de salida que debe ser a 10 minutos. Las condiciones, entonces vamos a ver las condiciones dadas, que vamos a hablar de la evacuación, supongamos algo típico que ocurre en Colombia.
Supongamos un amotinamiento de la persona, de la población, y se pongan a pelear dentro de ellos. Entonces hablamos de que dadas esas condiciones se requiere una evacuación. Entonces el personal debe evacuar. Si logramos evacuar en 10 minutos, estamos bien. Pero si evacuamos por encima de 10 minutos, estamos mal. Quiere decir que necesitamos más salidas de evacuación. Y son puntos que se deben de tomar a consideración. Entonces, ese es como un ejemplo rápido de condiciones que se deben de dar. Estamos hablando, bueno, Vega, del diseño inicial, de qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que queremos. Hay que tener en cuenta el tema de que pues normalmente un estadio se divide en dos, para una fanática y para la otra fanática, y normalmente se tiende a dividir. Pero imaginemos que no estuvieran divididas y que estos en algún punto interno se encontraran, digamos que las salidas de emergencia estuvieran enfocadas solamente hacia este sector, pues obviamente si ya tenemos una pelea de fanaticadas, muy seguramente pues no va a ser la mejor opción y ya el problema no va a ser solamente en las tribunas, sino que va a ser interno del mismo estadio y podríamos terminar inclusive con incendios dentro, con población, niños que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, viéndolo en el peor de los casos, pues deben de contemplar salidas de emergencias, diferentes salidas que permitan evacuar a diferentes puntos. Muchas de esas personas van con familias y van a querer alejarse del problema, que es lo que normalmente tenderíamos a hacer, ¿cierto? Ahora, hablamos de que estamos basados en modelos, ¿no? Basados en modelos. Y en modelos hablamos de que es el cuarto enfoque que utiliza diagramas UML y SISML o modelos sistemáticos. ¿Qué nos permiten estos? Nos van a permitir representar estructuras y comportamientos de manera formal y sin ambigüedad. Lo que hablábamos, el tema de que el estadio, pues necesitamos tener, vamos a hablar de su capacidad, la ubicación, y aquí juega mucho el tema de precisamente las salidas, y el estado en el que se encuentra pues el lugar o la ubicación. Ejemplo, pues, el Campín, que lo tenemos en una ubicación céntrica, pero que a su vez tiene salidas, digámoslo, la salida principal va hacia la NQS y todos sabemos que colapsa totalmente el tráfico de Bogotá. Entonces, muy seguramente la ubicación del estadio en este momento no es la mejor. En su momento se diseñó, pero en este momento ya no es la mejor ubicación para el estadio porque pues prácticamente estamos colapsando la ciudad. Un diagrama de estados para la simulación de emergencias. Podríamos estar hablando de que hablamos qué ocurre cuando está normal, cómo funcionaría ese modelo normal, cuáles son las condiciones de ese estadio bajo un funcionamiento normal, cómo son las funciones de ese o cómo funcionaría ese estadio una vez entre en un estado de alerta. Supongamos un sismo, supongamos lo que hablábamos, protesta, supongamos un incendio. ¿Y cuál sería la que nos llevaría el detonante o, digamos, el trigger que nos va a llevar a hacer la evacuación? ¿Qué va a activar esa evacuación? ¿O en qué momento se debe realizar la evacuación y cómo se va a realizar la evacuación? Entonces, esto es cómo se relacionarían basado en los modelos. Entonces, tenemos tres modelos diferentes. Entonces, de hecho, podríamos sumar hasta un cuarto, teniendo en cuenta esta sumaría como la infraestructura física. Pero todos estos van correlacionados. Entonces, en unas condiciones normales, ¿cómo se comportaría la capacidad, la ubicación del estadio? Sin problemas, sin contratiempos. Pero imaginémoslo bajo una situación de emergencia. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? ¿Cómo la capacidad del estadio, la ubicación, va a afectar esa alerta? ¿Y cómo finalmente se lograría conducir una evacuación? Entonces, ¿qué tanto influye tanto en forma del estadio, la evacuación, el proceso de la evacuación, como una vez el personal salido del estadio? Y el estado o la ubicación, ¿qué tanto se va a ver afectada? El estado final de cómo va a quedar toda la ubicación. Entonces, muy seguramente el estadio puede que no tenga afectaciones a gran escala, puede que sí, destrucción, desmanes, pero hemos tenido experiencias, y vuelve y juega, en especial en la 26, donde hemos visto vehículos que no tienen nada que ver en los eventos destruidos. Hemos visto personal que ha sido atropellado en la 26. Hemos visto destrucción de las estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿qué tanto? Estos son nuestros tres modelos y cómo van a afectar. Esto no solamente influye en la propia construcción del estadio, sino que aquí vuelve y juega el tema de con actores externos. Por ejemplo, la capacidad que puede tener la policía para contrarrestar y controlar los desmanes que puedan salir. Finalmente, entonces vamos a hablar de lo que son
nuestros basados en atributos adicionales. Entonces, la teoría nos habla de que el enfoque no se centra solo en escribir requisitos, ¿cierto? Sino que se requiere enriquecerlos, darles una prioridad dependiendo las necesidades, básicamente lo que hablábamos, tres condiciones que puede ocurrir. Debe haber una fuente de donde se está sacando, digamos, esta información o con base a qué vamos a trabajarla, una estabilidad que pues, nos va a dar como, no hablamos de términos de justicia, sino como cuál es el punto de equilibrio que vamos a tener para mantener en un balance perfecto las situaciones y cómo esto nos va a ayudar a gestionarlos en proyectos que son de gran tamaño. Entonces, los requisitos que tenemos es básicamente buscar la sinergia entre todos. Ese es el por qué mencionamos estos piñoncitos aquí, la sinergia y cómo van a trabajar todos para que haya una estabilidad, ¿cierto? Un ejemplo de esto, de acuerdo a venimos manejando, entonces el requisito uno podría ser, eh, vamos a simular el flujo de los espectadores. Entonces, digamos, en una prioridad que pueda ser alta, vamos a dar un ejemplo, un partido de la FIFA, que sea un mundial. Entonces, la prioridad va a ser alta porque pues, el mundial acapara demasiado personal, demasiada fanaticada, ¿cierto? Entonces, digamos que la prioridad alta, la fuente va a ser la FIFA, la Copa Mundo, y que buscamos una estabilidad de todo que pues en algún momento se va a tirar a sobrepasar alguna de las capacidades, entonces de una capacidad media. Eh, puede haber unos tres atributos o algunos otros que pueden afectar, pero la intención es que siempre va a haber de acuerdo, pues, basados en atributos adicionales. Entonces, esto es lo que hablamos. Por ejemplo, el campeonato. Vamos a hablar, un ejemplo, otra comparación puede ser un concierto. Entonces, es una prioridad media o baja. La fuente, pues, sería un ente privado, digamos, qué sé yo, especulando Psycho y Asimbro, la entidad que se encargue de la logística de este. Y la estabilidad, pues obviamente al ser siempre motivar que esté en media o que esté en muy buenas condiciones. Siempre se debe esperar o siempre vamos a enfocarlo al peor de los casos. Y es mejor sobrepasar y no pecar por omisión. Es mejor pecar por extralimitación y no por omisión. Finalmente, entonces hablamos de incrementales y complementales. Entonces, este es el último enfoque. La teoría nos dice que se relaciona con la evaluación del sistema. Entonces, iniciamos, digámoslo, en una forma básica, donde lo que vamos a ver es, la primera etapa puede ser, no digamos de aprendizaje, pero va a ser algo que nos va a permitir hacer mejoras a futuro y determinar cómo vamos a hacer esos cambios para evitar que pues, ocurran situaciones adversas. Eso incluye no solamente en el software, sino en la capacidad logística, si es necesario agregar alguna otra entrada al estadio para salidas de emergencia, si nos vemos en la necesidad de requerir más pie de fuerza, contratar entes civiles, privados, si es necesario que no ingresen menores de edad. Entonces todo eso nos va a ir dando, digámoslo, la experiencia de lo que vamos realizando. Entonces, básicamente, ejemplo, el documento inicial, lo que les decía, agregamos como qué puede ocurrir. Entonces, eh, la prioridad consideraría yo que siempre va a ser la seguridad, tanto física como externa del personal de la población. La fuente, pues, tal como les decía, pues la parte de tipo de evento que vamos a realizar. Entonces, en este caso, pues hablemos lo que hablamos de la FIFA o que fuese un ente privado. Entonces, no va a ser la misma prioridad hacia un concierto, un ejemplo de Metallica, hacia si fuese un concierto que fuese orientado para niños. Entonces, pues la fuente en este caso nos va a dar unos limitantes en el que vamos a decir que no se permite el ingreso a niños, por ejemplo, pero que si es un concierto infantil, pues vamos a dar una actividad que sea infantil. Por ejemplo, patinaje sobre hielo, podríamos darle otro tipo de manejo para que la población civil pudiera ingresar. Pero siempre vamos a mirar el tema de que una vez inicia ese proceso, finalmente debe terminar y por eso hablamos de evacuación. Y aquí en evacuación yo no me refiero a evacuaciones de emergencia, me refiero también a que finalmente debe haber un fin del ciclo o un fin del proceso, básicamente. Entonces, con estos seis enfoques, lo que hemos realizado, con estos seis enfoques, lo que hemos realizado, diferentes maneras de especificar requisitos, desde la lengua libre hasta los modelos formales.
pasando por criterios de aceptación y gestión con atributos. El objetivo del programa Requisitos Fútbol o RecCure, que fue pues el nombre que le hemos colocado o decidido colocarle, es mostrar cómo cada técnica va a aportar un valor dependiendo del momento del proyecto y de las necesidades que se tiene. Y pues aquí es donde pues ya uno dice, los invitaría como a que hagan la toma. Entonces, un ejemplo, entonces tomemos el inicio de un proceso, ¿cierto? Y cómo cada todos están estructurados. Algunos se relacionan de manera directa, ¿cierto? Tienen una correlación. Lo que hablábamos de, por ejemplo, de la evacuación, pues que hay que hacer diferentes modelos para tomarlo. Hablábamos de que eran criterios de aceptación que íbamos a tomar. No necesariamente van en pues yo aquí lo hablo, fue un ejemplo que puse de la evacuación, pero no necesariamente tiene que ser la evacuación, puede haber unos criterios de aceptación y puede ser el tema de la edad, ¿cierto? Pero por ejemplo, esta puede ser como deben de ir acompañados con unos padres o deben de esta parte de, no sé, va orientado a X población, lo que hablábamos del caso de una, eh, no sé, la FIFA, la World Cup. Finalmente, entonces los incrementales y los complejos, los atributos adicionales. Pero al finalizar, la relación que estos tienen, lo que van a hacer es que, pues sí, combinan distintos enfoques, pero lo que va a lograr finalmente es lograr llegar al final del proceso, que lo que busca, pues, hablando del término del estadio, es la satisfacción final del cliente, el entretenimiento, lo que va a minimizar las ambigüedades y los riesgos. Y pues no puede no ser perfecto, pero va a ayudar a mitigar demasiado el proceso que se tiene. Entonces, para esto se tuvieron como referencias el Book Fairley Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, versión 4.0, que fue nuestro libro guía, y algunas referencias que tuvimos externas para guiarnos en el tema de la ingeniería y el tema de los diseños de los sistemas, digamos, los de los estadios. Muchas gracias.